Ahora sí que ya le dimos formato a los datos y tenemos una tabla lista o un rango de datos. ¿Por qué digo una tabla o un rango de datos? Porque seguramente algunos de ustedes que estén iniciando en el tema de tablas dinámicas están un poco confundidos respecto a qué es un rango de datos y qué es una tabla. Les voy a explicar la diferencia entre ambos conceptos para que seamos un poquito claros. Mira, observa lo siguiente. El hecho de que nosotros tengamos datos dentro de las celdas de Excel y por ejemplo a los encabezados yo les dé un color por ejemplo y también al texto yo le dé un color blanco y posteriormente vaya registrando los datos en filas, es decir, así como cada uno de estos y le coloque unos bordes, eso no quiere decir que este concepto funja como una tabla. Más adelante dentro de la tabla dinámica les voy a explicar por qué conviene más tener una tabla y no tener un rango de datos. Sin embargo, debes saber qué es uno y qué es otro. Cuando nosotros hacemos lo que acabo de mencionarles, ponerles un encabezado con celdas de colores y texto de un cierto color también, y cuando nosotros registramos los datos, aunque los vamos poniendo con bordecitos y esto sea para mí una tabla, no lo es. A esto se le llama rango de datos. Es decir, que cuando yo selecciono una tabla dinámica, por ejemplo, yo voy a construir una tabla dinámica, yo tengo que seleccionar los datos probablemente o no, pero si yo inserto la tabla dinámica, me voy aquí a insertar y yo le digo la tabla dinámica, de hecho observen el concepto que dice aquí, tabla o rango. Cuando yo voy a insertar esta tabla dinámica, el concepto que dice ahí es de A1 a K24627. Ese rango, que sería prácticamente de esta celda hasta esta última que tenemos acá, ese sería mi rango de datos. Para cuando nosotros regularmente agreguemos más datos a ese rango de datos, pues resulta que si yo a la tabla dinámica la construyo con base en un rango, todos los datos que yo agregue, vamos a tener que agregarlos a la tabla dinámica. Imaginemos que aquí agregamos más datos. Todos esos datos que yo agregue a la tabla dinámica no se van a agregar de manera rápida ni de manera automática, sino que yo tendría que ir a una opción dentro de la tabla dinámica en donde necesito prácticamente actualizar el rango de los datos. ¿Para qué? Para que me contemple los nuevos datos. Eso sería primeramente muy riesgoso si ustedes utilizan un rango de datos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros nos podamos meter en un problema si olvidamos actualizar el rango de datos con la nueva información. Entonces, para esto, cuando nosotros creamos una tabla, entonces sí nosotros estamos con la posibilidad de que en lugar de que yo tenga un rango para mi tabla dinámica, un rango de A1 a K24617, pues entonces 24617, pues entonces si yo construyo una tabla, en realidad voy a hacer referencia a una nueva tabla. Y entonces este concepto pues va a permitir que cuando agreguemos nuevos datos, yo nada más con el comando actualizar tabla dinámica, yo pueda agregar los nuevos datos, porque cada concepto que yo agregue debajo de la última línea se va a agregar automáticamente y va a pasar a formar parte de la tabla. Entonces, mira, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo construir una tabla? Vamos a poder construir una tabla de distinta forma. Si lo hacemos con comando, yo voy a seleccionar, yo les recomiendo siempre seleccionar los datos, pero no necesariamente. Entonces yo siempre les digo, seleccionen todos los datos, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una vez que ya seleccionamos los datos, podemos pulsar control T y aquí me va a decir dónde están los datos que quieres para la tabla. Entonces, aquí puede ser una opción, o segunda, vamos a ir aquí a la ficha inicio y le vamos a dar aquí donde dice dar formato como tabla. El formato como tabla no solamente es colocar los colorcitos como muchos piensan, que es decir, dar el formato como tabla únicamente es decir, por ejemplo, yo selecciono estos colores y listo, aquí me da nuevamente de dónde a dónde quiero los datos y le doy a aceptar. Aquí me da unos nuevos colores, pero no solamente estos datos son netamente colorcitos, sino que hay distintos
distintas ventajas que nosotros podemos utilizar a la hora de hacer tablas. Es decir, mira, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, cuando nosotros construimos una tabla, les decía hace un ratito, en lugar de tener un rango de datos, la tabla nos va a dar ciertas ventajas. Una de ellas es este menú contextual. Observen qué pasa si yo me voy hasta abajo de la tabla. Observen que mientras yo esté dentro de la tabla, me va a aparecer este menú contextual en donde voy a poder utilizar distintas opciones para poder trabajar netamente con la tabla. Y eso no es todo. Observen, si me salgo de la tabla, ese menú contextual desaparece de las celdas donde está la tabla, pero si entro nuevamente a la tabla, ese menú contextual va a aparecer nuevamente. Si nos vamos a este menú contextual, vamos a encontrar opciones como las siguientes. Primero, me va a decir el nombre de la tabla. Este nombre de la tabla va a ser bien importante cuando nosotros construyamos nuestras tablas dinámicas, porque ese nombre de la tabla va a fungir en lugar del rango que nosotros habíamos seleccionado. Y como esta tabla nosotros la construimos con base en una tabla, pues entonces ya no va a ser necesario que nosotros hagamos referencia a un rango de datos y hay que tener que estarlo actualizando. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a tener otras opciones como cambiar el tamaño de la tabla por si en algún momento los datos que lleguemos a poner abajo ya no toman parte de la tabla. Tenemos algunas herramientas que nos ayudan con los filtros, que es la parte de insertar segmentaciones de datos, insertar o exportar también datos a la tabla y algunos conceptos como los siguientes. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que yo necesito pegar información abajo. Imaginemos que este registro es nuevo y si yo le doy clic derecho y pegar valores, observa cómo en automático los datos pasan a tomar el formato de la tabla y al mismo tiempo no solamente son los colores, sino que los datos nuevos, vamos a agregar por ejemplo estos conceptos, sino que los datos nuevos automáticamente se agregan a lo que se llamaría tabla 1. Es decir, que ya no va a ser necesario que cuando yo agregue los datos tenga que redimensionar, porque al hacer referencia a tabla 1 dentro de la tabla dinámica y los nuevos datos automáticamente pasan a ser parte de tabla 1, pues entonces este rango deja de ser un rango estático y se convierte en un rango dinámico, es decir, se va a actualizar prácticamente solo con base en el nombre de la tabla que nosotros asignemos acá. A nivel de uso de estos conceptos, debo decirte que así como también los conceptos que nosotros agregamos abajo, también si yo agrego nuevas columnas, automáticamente va a pasar a formar parte de la tabla. Imagina que aquí yo pongo una columna que se llame espacios y observa, cuando le doy enter, automáticamente toma el concepto de la tabla. Entonces vamos a darle control Z nada más para desaparecerla. Y también, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tabla, los filtros que tenemos aquí arriba, esos se agregan de manera automática, no es necesario que nosotros los activemos, aunque bien si tenemos la tabla, yo puedo ir también aquí a datos y activarlos y desactivarlos. Sin embargo, de manera automática, cuando pasan a formar parte de la tabla, los filtros se agregan sin mayor problema. Ahora, otra de las cosas que nos ayuda, por ejemplo, es que al final nosotros podemos agregar columnas con totales. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí en el menú contextual, yo le digo filas, columnas, aquí no es cierto, aquí le damos en fila con totales, aquí las tenemos. Y mira, observa, se agrega una fila en donde yo puedo totalizar los conceptos con base en los tipos de datos que tenemos. Mira, aquí automáticamente en la calificación me está haciendo la suma de los conceptos. Si yo hago clic en estas listas desplegables que tenemos acá, pues se van a agregar los conceptos sin mayor problema. Probablemente aquí yo no quiera la suma, sino más bien me sirve el promedio. Y observa, si yo quisiera el promedio de los alumnos, me dice que el promedio de toda esta fila de los 26,000 alumnos es de 7.99. Aquí probablemente yo diría cuánto gasté, o cuánto gastaron más bien el total de los alumnos para inscribirse a estas maestrías, diplomados y demás y especialidades. Vamos a darle clic aquí, y aquí sí le daría por ejemplo suma.
y le diría el total aquí que yo tendría sería el siguiente. Los alumnos de las ventas de estos cursos se recaudó 769.235.570. Y así automáticamente, si yo quisiera saber cuántos alumnos hay, en este caso tenemos conceptos de texto, yo podría darle simplemente el recuento y me dice, alumnos registrados tenemos 24.625. Esta fila de totales únicamente nos sirve para hacer estas operaciones. Sin embargo, yo no la recomiendo cuando tenemos que agregar más datos. Entonces, si podemos, pues la quitamos y quitamos esos conceptos para que nosotros eliminemos esa fila de totales y entonces ya nosotros podamos seguir pegando los datos aquí abajo para cuando construyamos nuestra tabla dinámica. Entonces, también nosotros aquí si tenemos filtros, vamos a poder utilizar una opción muy interesante que no les voy a hablar mucho de ella, que es la parte de segmentación de datos, que prácticamente son filtros que nosotros vamos a poder utilizar a nivel de dashboard y con los que vamos a generar bastantes trucos interesantes para poder trabajar con tablas. Así que bien, esta es la diferencia entre una tabla de rango y las ventajas que nosotros tenemos para usar tablas, además de la ventaja principal que ya les mostraré cuando entremos a ver el tema de tablas dinámicas de lleno y por completo.